Te pedimos, Señor, que bendigas cada vida aquí presente, aún los que nos escuchan a través de estos medios, Señor, en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Te pido, Señor, que los bendigas y los guardes, Señor. Gracias, amado Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Bendice, Señor, tu pueblo, tu iglesia, y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, y que abramos nuestro corazón, y como dice tu palabra, que corramos el velo, Señor, que a veces teníamos, Señor, y no nos dejaba ver con claridad tu verdad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Bueno, mis amados, vaya a primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Búsquelo porque vamos a leer Biblia. Por eso les digo el celular no, para que no se entretenga, sino en la Biblia. Si no tiene Biblia, tranquilo, no se preocupe. Pero usted tiene que entender, si de pronto usted no ha escuchado la charla que se predicó hace 8 días de maldiciones generacionales, le recomiendo que la escuche y la comparta. Amén. Bueno, hoy Dios quiere hablar sobre un tema y este tema lo vamos a hacer como en forma de pregunta, como una interrogación. Y el tema que Dios va a hablar hoy, el Señor, como tema de pregunta para nosotros, la iglesia, es el tema de pregunta hacia nosotros. ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? Ojo con esto. Cuando hablamos de si puede un cristiano estar poseído o dominado por un demonio, no estoy hablando de afuera, sino de los que están dentro de la iglesia, de un pueblo cristiano. Escuche esto. Entonces usted no va a decir después, no, pastor, mire, es que la Biblia dice esto. Yo no te estoy hablando de gente que de pronto no conoce de Dios. Te estoy hablando gente que haya nacido de nuevo, que sea un verdadero cristiano, que camine con Cristo. La pregunta es, ¿puede un cristiano que haya nacido de nuevo, que sea un verdadero siervo de Dios o sierva de Dios, puede estar poseída o poseído por un demonio? La pregunta es esa. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Como cristianos que somos, o todo mundo, la regla nuestra del ser humano, principalmente de la iglesia, es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios habla, yo hablo. Si la palabra de Dios calla, ¿yo qué tengo que hacer como iglesia? Aprender a callar, ¿sí o no? Yo no puedo ponerle más ni quitarle, porque la Biblia dice, ay de aquel que le ponga una tilde o le quite una tilde. Dice la Biblia que es maldito el que predique otro mensaje fuera del que Cristo no habló. Entonces, este tema que vamos a tocar es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entrado en una controversia tremenda, y esto ha hecho que entre la iglesia en incredulidad y en confusión sobre estos temas. Por eso te digo, ¿puede un cristiano estar endemoniado? La pregunta es, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Recuerde que la Biblia dice que nosotros, la iglesia, es templo del Espíritu Santo. Por ende, Dios no puede habitar en un templo con un demonio. No puede habitar. Entonces, ya entrando allá esa palabra, usted puede decir, entonces una iglesia, la iglesia no, el cristiano no puede ser poseído por ningún demonio. No puede ser poseído. Entonces, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice esto. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Corintios 3:16.
Y lo vamos a leer. Y recuerde que voy a hablar es de un cristiano. Yo no estoy hablando del impío, no estoy hablando del incrédulo, yo estoy hablando de un cristiano, de los de adentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotros somos templo ¿de qué? De Dios. Yo le pregunto, ¿usted en su casa habitaría con alguien que le vaya a robar? No, no, así mismo es Dios. Si somos templo del Espíritu Santo y el Dios Santo mora en nosotros como iglesia, no hay lugar para un demonio ahí. No lo hay. Entonces partamos desde ahí. El problema hoy es en día que el ser humano no acepta sus propios errores y busca a terceros para poder justificar sus errores. Y dice, es que yo soy así porque así. Entonces voy a tocar aquí unas palabras. No tengo nada en contra de ello. Entonces dice el drogadicto, yo soy drogadicto porque yo soy así. Y punto. Así me crió Dios. Yo soy homosexual porque así me crió Dios y punto. Yo soy adúltero porque así soy. Yo soy chismoso porque así soy. Entonces el problema del ser humano hoy en día es que nunca aprende a enfrentar y a reconocer sus propios errores, sino que siempre busca terceros para escudirse, para evadir su responsabilidad. Y ese es el problema de hoy, que se ha metido dentro de las iglesias y predican que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Y la Biblia a mí me enseña lo contrario. No, ningún cristiano que haya nacido de nuevo y que sea un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no puede ser poseído por un demonio. Jamás en la vida. Jamás. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que viene un problema desde Génesis capítulo 3. Cuando miramos ahí, vamos a Génesis, no pierda Corintios, por favor. Génesis capítulo 3. Mira el problema desde donde basa, de donde arranca. Génesis 3. Ya lo tiene ahí. Verso 12. Dice así: y el hombre respondió al Señor. Aquí habla de cuando Adán y Eva pecaron. Y ahí responde, el hombre respondió y le dijo al Señor, como echándole la culpa al Señor Adán. Le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como diciéndole, yo no tengo la culpa. Tú me diste esa mujer y ella me dio. Tú la creaste y ella me trajo la manzanita que dicen y yo me comí la manzana. Y por tanto la mujer que tú creaste, ella es la culpable. Mire cómo evadimos nuestros errores, nuestro pecado. Y va el Señor donde Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? Yo te dije que no comieras del árbol, porque ciertamente que comieres del árbol del bien y del mal morirás. Le digo, no, un momentico, vamos aquí despacito, ¿sí? La serpiente que usted creó me dio. Entonces, ¿qué pasa? Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y ahí es donde va a ser el problema de que el ser humano peca, comete errores, hace fechorías y nunca es capaz de enfrentar y poner la cara y decir, sí, yo pequé y por tanto soy culpable y merezco la consecuencia. Eso no lo hace. Entonces, ¿qué han hecho hoy en día?
Hoy en día dentro de las iglesias, las conductas, los pecados que cometen los cristianos les son atribuidos a los demonios. Y entonces usted escuchará: ay, es que el demonio me hizo caer. El demonio me llevó a hacer eso. Es que el demonio, no, es que si usted supiera, pastor, le contara, es que el diablo es puerco, dicen. ¿Por qué adulteraste? No, es que el demonio. ¿Por qué robaste lo que no era tuyo? Es que el demonio me incitó, dicen. Y siempre, ¿por qué fuiste chismosa? No, es que el demonio. Y a todo tiro le echan la culpa al demonio. El diablo esto, el diablo lo otro. Y la Biblia nos muestra desde Génesis que Adán se escudó y culpó a Dios. Dios, en pocas palabras, le dijo: tú eres el culpable. Yo solo bien nomás estaba. ¿Quién te pidió mujer? Pero tú me la enviaste y ella fue, y yo no sé nada más. Y van de Eva y le dice: ¿qué pasó? No, usted crió los animales. Y antes dicen: esa maldita serpiente fue. Y mucha gente dice: es que el maldito diablo tiene la culpa. No. Y entonces nosotros le echamos la responsabilidad al diablo en cuanto a nuestro pecado, y no cogemos la responsabilidad que somos nosotros los culpables. Y entonces la pregunta es, escúcheme esto: si en realidad, escuche esto, si en realidad el cristiano está endemoniado y le ministran liberación y babea y patalea y mucha gente dice: ya está, yo le vi los cormillos, dice diablo, pero me hacía hasta muecas. Entonces supongamos esto, que si eso fuera realidad, estoy hablando de un cristiano que ya nació de nuevo y coge y peca y cae en adulterio, cae en fornicación, cae en masturbación, cae en el alcohol, cae en el cigarrillo, cae en la mentira, en la murmuración, cae en la drogadicción. Supongamos que si eso fuera así, que un demonio lo llevó y lo poseyó y lo hizo caer, entonces va donde el pastor y le ministran liberación. Entonces supongamos, si eso es así, al ministrarle liberación, aquel demonio tiene que huir, salir, ¿sí o no? Entonces el cristiano ya no está poseído, pero a los 8 días vuelve y sigue con la misma maña. Sigue tomando, sigue metiendo droga, sigue adulterando, sigue robando, sigue mintiendo. La pregunta es: ¿qué pasó ahí? Si eso fuese cierto. Déjeme decirle, si eso está en una persona que se dice ser cristiano, nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios no va a habitar con ningún demonio, porque Él es santo. Él es la luz y Satanás las tinieblas. De una sola fuente no puede brotar dos clases de agua, ni dulce ni amarga. El Señor dice: amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces la gente vive, échele la culpa a Satanás. Muchos dicen: ¿por qué estoy así? No puedo salir. Ciertamente los demonios, escuche esto, los demonios pueden influenciar en la vida de un cristiano, sí, pero que lo pueden poseer, jamás. Que puede ser poseído por un diablo un cristiano, no. Y ya vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de la palabra. ¿Para qué puede influenciar Satanás en un cristiano? Para manchar la santidad de aquel hombre, de aquella mujer. ¿Para qué puede influenciar Satanás en un cristiano? Para apartarlo de la verdad, del conocimiento del evangelio. Satanás
Satanás puede influir en un ser humano, en un cristiano, sí, pero jamás Satanás puede poseer a un verdadero cristiano. Jamás. La Biblia es clara. ¿Puede ser influenciado? Sí. ¿Cuántos han tenido tentaciones acá? Oiga, deme el secreto, deme un poco de santos acá. Yo he sido tentado y seguiremos siendo tentados todos los días. Vamos a ser influenciados por Satanás. Puede influir en una persona, pero jamás Satanás puede poseer a un verdadero cristiano. Entonces, míreme, la Biblia nunca habla de posición demoníaca en un verdadero cristiano. No hay un solo versículo de posesión demoníaca en un verdadero cristiano, o sea, dentro de la iglesia. Puede haber que Satanás se posesione el que no conoce de Cristo, porque la Biblia dice: vuestro padre es el diablo. ¿Y quién es nuestro padre? Dios, el eterno, el santo de santos, el rey de reyes, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si Él habita en nosotros como iglesia, entonces un verdadero cristiano que haya nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo de Dios, jamás va a ser poseído por un demonio. ¿Estamos, iglesia? Usted dirá: uy, esto sí como que jamás. Porque la Biblia es clara. No encuentra, nunca la Biblia habla de posición demoníaca en un verdadero cristiano. No habla la Biblia sobre esos textos. Habla: ay, pastor, pero es que había un demonio que el ganadero, ese no era cristiano. Cuando usted y yo no éramos cristianos, éramos poseídos ¿por qué? Por demonios. Pero cuando vuelve a Cristo, Cristo dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32 y Juan 8:36 dice: y si verdaderamente el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres, dice. Usted debe entender que hay un factor que está presente. Y ese factor que está presente en la vida de todo cristiano es la tentación. ¿Qué es la tentación? Es la incitación que nos lleva a hacer lo malo. La tentación es la incitación que me lleva a hacer lo malo. Por ejemplo, usted ve una mujer en la calle 90, 60 y dice usted y se sienta. Satanás lo va a tentar. Y muchos les da hasta, se les tuerce el cuello. ¿Usted es tentado? Sí. ¿Está siendo incitado a ser tentado? Sí. El problema es que usted caiga y ceda a la tentación. Todos ser humanos somos tentados, desde los pastores para abajo. Desde el mismo Señor Jesucristo fue tentado. La Biblia nos habla de dos fuentes de tentación. Son dos fuentes con las cuales el verdadero cristiano se enfrenta. Pero la Biblia nos dice que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. No puede ser. Grábese eso, iglesia. Entonces hoy en día hacen cultos de sanidad, de liberación. La pregunta es: ¿para quién debía hacer esos cultos de liberación? Para el que no conoce, para el impío, dice la Biblia. Entonces cuando yo veo que en una iglesia hacen cultos de liberación, yo digo: entonces todos están poseídos, no han nacido de nuevo ahí. Y esa es la confusión que la iglesia hoy en día tiene. La Biblia no habla de ellos. Dos fuentes, pero no habla de un texto que hablen de un cristiano poseído. Pero hay muchos textos donde nos hablan que expulsaron demonios a personas que no eran hijos de Dios.
Muchísimos textos va a encontrar, si usted está preparándome por ahí alguno. Muchos textos va a encontrar donde la Biblia habla que el Señor recorría y expulsaba a los demonios de las personas, pero no eran hijos de Dios, no habían nacido de nuevo. Y la Biblia nos habla de dos factores de tentación. La primera fuente con la que lucha el ser humano, con la fuente de tentación, es la concupiscencia. Diga la concupiscencia. Concupiscencia. Es la concupiscencia. Esa es una fuente con que luchamos a diario todos los seres humanos. Es la fuente. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia viene de una palabra griega que significa deseos pecaminosos que me llevan a pecar. Esa es la concupiscencia. Viene de una palabra griega que significa ¿qué? Deseos pecaminosos que me llevan a pecar. Esa es la concupiscencia. No es ningún demonio. Ay, es que es un demonio de adulterio. Y yo ya todo, oiga, el hombre le ha puesto nombres a todo. Está borracho y dicen, ese es un demonio de alcohol. Y empiezan, demonio de alcohólico. La masturbación, no, ese es un demonio de masturbación, dice. Y le pusieron nombres viendo que en la Biblia no están. No están. La Biblia nunca me habla que es un espíritu de homosexualidad. Y yo no le pone eso. Pero vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Santiago capítulo 1. Y mire ahí. Entonces recuerde, vuelvo y le repito, porque le repito, un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. No puede ser poseído. Santiago capítulo 1, verso 13, dice así. Pero leámoslo desde el verso 12, que me gusta leer un texto antes. Dice así la palabra. ¿Ya lo tienen ahí, por favor? Búsquelo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está hablando a cristianos. Ojo con esto. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Está hablando de quién? De cristianos ahí, ¿sí o no? Ahora sí dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, ¿podemos ser tentados? Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Ahí no dice que el demonio lo poseyó. Dice cuando cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Y le dije que concupiscencia era ¿qué? Es deseos pecaminosos que me llevan a hacer el mal. Y dice el verso 15. Entonces la concupiscencia que hay dentro del hombre, el pecado, la vieja naturaleza, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Hermano, mire la concupiscencia. ¿Y sabe cómo lo describe aquí Santiago? Santiago describe la concupiscencia como algo, como dice, como un embarazo. ¿Por qué un embarazo? ¿Cuánto dura una mujer? Está embarazada y al otro día ya da luz. No, es que, amor, tenía que llegarme este mes y no me llegó. Yo llevo 3 días y ya voy a tener un bebé, dice. Está embarazada, pero no se nota que es, ¿sí o no? Hasta los 9 meses sabe que estaba ¿qué? Embarazada, y dio a luz ¿a qué? A un bebé.
Así mismo es el pecado. Ya hay gente que dice: pastor, yo no entiendo qué me pasó. Estaba bien nomás andando derechito, pero el diablo es puerco. Y me trajo aquella Dalila, dice. Y Dalila me dijo: duerme conmigo. Y yo no sé qué me pasó, yo no quería, pero el diablo me obligó, me llevó. La pregunta es, dice ahí, ¿un demonio o la concupiscencia que hay en el hombre? La vieja naturaleza, el pecado. Entonces, cuando una persona cae, no cae de la noche a qué, no cae de la noche a la mañana. Eso ya venía trabajando. Ya miró a la vecina y le venía echando flores. Hola vecina, muy buenos días. Qué linda que le queda esa blusa roja. Y si yo fuera torero, le dice. Y usted mi becerra. Y empieza a torearla. Y empieza a seducirla. Buenos días, le dice. Y tome un dulcecito, un pequeño detalle. La concupiscencia se va embarazando. Y va ahí, y va embarazándose. Y a la vuelta de un mes, no sé si tarde un mes, un año, 2 años, dio a luz. Y la becerra se llegó al novillo. Y el diablo me llevó allá, dicen, es que el diablo. Y le echan la culpa al diablo. Otros o otras le dicen: no, es que usted tuvo la culpa, usted que me descuidó. Echan la culpa a terceros, a la mujer, al marido. Le dicen: usted que es un irresponsable. Y el marido le dice: usted que no es una buena para nada, no sirve para nada. Y su culpa, por su culpa me fui con el señor de la leche. Por su culpa. El carnicero, yo iba allá y un pedacito de carne más y la sonrisa. Y usted se levanta, parece que hubiera tragado limón. Y el diablo me lo puso al lechero allá al pie, dice. Oiga, ¿usted puede entender eso? El demonio era el lechero. Y es tan fácil echarle la culpa al diablo. Y cuando usted cae, yo por eso le digo, ningún ser humano dice que cayó de la noche a la mañana. La Biblia es clara. Haya venido Satanás trayéndole la tentación, seduciéndolo, poniéndole ahí. Dice la Biblia que el pecado es como un pan suave, como bocado que se adquiere, como miel dulce al paladar, dice. Pero cuando lo come se vuelve amargo, dice, como la hiel. No es ningún demonio. Simplemente que usted, su propia concupiscencia lo llevó a pecar. Y punto. Entonces no hay que echarle la culpa al diablo. El pecado, cuando nosotros cedemos a la tentación, es por nuestra propia concupiscencia. Verso 16 de ahí de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis, dice. No erréis. ¿Qué quiere decir esa palabra no erréis? Evita, corre. Pero no a los brazos de Dalila ni Sansón. No a los brazos del carnicero, ni el lechero, ni el ponquero. Evita, huye. Y la Biblia dice no erréis. Esa palabra no erréis quiere decir corre, evita, escápate, vuélate de ahí. No erréis, dice. Hermano, muchos no aceptan sus propios errores y muchos le echan la culpa al demonio. Y por eso te decía yo, supongamos que fuera un demonio de adulterio, como lo llame, y se le ministran, ¿qué pasa? Esa persona va a quedar ¿qué? Libre. Libre. Si es un demonio, supongamos que fuera un demonio de adulterio.
Y si le ministran, queda libre, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Jesús no fue a la cruz por paso y quedó allá sin concluir. Dijo: consumado es, terminé la misión, terminé. Y todo aquel que se acerque a mí, sin importar el pecado, el error, la dificultad, sin importar la concupiscencia, si fue tentado, ven a mí y en mí tendrás perdón y justificación, regeneración y adopción, dijo el Señor. Entonces no es el diablo. Y yo creo que ese diablo está más aburrido. ¿Qué le pasa? No. Se encontró un día un señor al diablo ahí sentado. ¿Qué le pasa? No. Ni para qué le cuento. Hábleme, hábleme. Estoy aburrido, amargado, solo. No sé qué hacer. ¿Qué le pasó? Es que esos evangélicos, esos cristianos, esos aleluyas, ¿qué le pasó? Me echan la culpa a mí de todo. Me echan la culpa de todo. Que yo todo, que yo soy, que yo soy, que yo soy. Y yo ni siquiera lo sigo, dice. Y la gente se justifica echándole la culpa al diablo de sus pecados carnales, terrenales, y se los atribuyen a los demonios. Se los atribuyen, como no encuentran a Eva ni a Adán. Ay, maldita serpiente, usted fue. Uy, es que qué bonito es lavarse las manos, ¿no? Y qué duro es reconocer y afrontar sus propios errores. Dijo mi papá: ponga la cara como macho. Ahora sí, vea, vamos a mirar esto. Aquí hay algo. Primera de Timoteo capítulo 6. Ahí atrasito, para que usted no busque en Génesis. Primera de Timoteo. Ahí atrasito, dale la vuelta a 3 hojas. ¿Qué dice ahí? Primera de Timoteo capítulo 6. Aquí es donde usted le va a volar la tapa y va a dejar de echarle la culpa al diablo. Yo digo, no hay peor enemigo. La misma Biblia dice que el peor enemigo del hombre no es Satanás, sino usted mismo. Es usted mismo el peor enemigo, porque su propia concupiscencia está cada día dando a luz. Y dice primera de Timoteo capítulo 6 verso 9. Y mire lo que dice ahí, léalo con cuidado, detenidamente. Haga un exégesis ahí. Dice: porque los que quieren, ¿hay que dice? Porque los que quieren, ahí no dicen a todos, dice: porque los que quieren, ¿qué dice? Enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero yo voy a resaltar esa palabra que dice: pero los que quieren, ¿qué? Fornicar. Pero los que quieren adulterar, los que quieren robar, porque los que quieren meter droga, los alcohólicos, porque los que quieren tomar, seguirán tomando, seguirán fornicando. Porque los que quieren, dice, ahí no dice todos, dice los que quieren, léelo nuevamente, porque los que quieren enriquecerse caen, ¿en dónde? En la tentación. Porque los que quieren fornicar caen en la fornicación. Ahí no dice porque es un demonio de fornicación. Porque los que quieren adulterar, adulteran. Porque los que quieren ser mentirosos son mentirosos. Los que quieren hacer el mal lo hacen porque quieren.
Y por eso dice la Biblia, los que quieren. Si alguien a usted le da, está en una fiesta y usted allá, aleluya, y mentalmente llegan allá a la fiesta, pegando el pecho, y usted allá con la patica. Porque los que quieren, y está que a qué hora se da ahí el paso. ¿Se va a tomar un traguito? No. Aquí no está el pastor, hermano. No. Y está que extiende la mano. Si no la extendió y la recibió, quería, pero no. Porque los que quieren pecar, pecan, dice la Biblia. Los que quieren adulterar, adulteran y punto. No es que está poseído de un demonio. Pecan. Porque los que quieren. Le voy a poner un ejemplo que nosotros, muchísimos ejemplos hay en la Biblia. Ejemplo José, con la esposa de Potifar. Un hombre así más o menos la altura mía. Así. Y llega la esposa de Potifar y le dice: ay, Josécito, lo vio así trigueño. Le dijo: ay, José. Ay, mi novillo, le dijo, aquí está tu becerra. Y le dijo: José, duerme conmigo, le dijo. Poséeme, hazme tuya, le dijo. Porque los que quieren fornicar, fornican. ¿Y qué dijo José? No puedo, le dijo. No quiero, le dijo. El que no quiere fornicar, no fornica. El que no quiere mentir, no miente. El que no quiere robar, no roba. El que no quiere meter droga, no mete. El que no quiere, no quiere. Pero el que quiere. ¿Usted ha visto la trampa de los ratones? Usted se prepara y ahí sí va y compra queso y se lo pone. ¿Quién va a caer? El que quiere el queso, dice. Y llega el ratón y va por el queso y... Porque los que quieren fornicar, fornican. Los que quieren robar, roban. Los que quieren mentir, mienten. Los que quieren masturbarse, se masturban. Los que quieren ser homosexuales, lo hacen. No nacieron así. Y no tengo nada en contra de ti, varón ni mujer. Los que quieren. ¿Y qué le dijo José? No quiero. No quiero. Ay, sí. ¿Quieres verlo dónde está? Ve a Génesis capítulo 39. No pierdas ahí Santiago, por favor. Ahí no está diciendo es que fue un demonio. No, los que quieren tienen libre ¿qué? Albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos conciencia que nos aparta de Dios y que no nos aparta de Dios. Tenemos conciencia si nosotros andamos justos, íntegros, vamos al cielo. Si estamos apartados de Dios, va derechito al infierno. No hay más que hacer. ¿Qué dice José? Génesis capítulo 39. Y mire lo que dice ahí. Voy a leer unos solos versículos. En la casa lo lee el resto. Génesis 39 versos 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en ¿quién? En el José. No era carnicero ni lechero. Puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo, le dijo, poséeme, heme aquí, le dijo. ¿Qué le dijo? Duerme conmigo. ¿Y él qué? No quiso, porque el que quiere pecar, peca. El que quiere adulterar, adultera. No le eche la culpa al diablo, porque el que quiere, dice. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino que a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues? Ojo así, vea al verdadero cristiano. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra quién? ¿Se da cuenta, hermano? El que peca es porque quiere, no porque he sido poseído por un demonio. Más bien fue poseído por la concupiscencia y la becerra. El que
que quiere, dice. El que quiere mentir, miente. El que quiere ser vago es vago. El que quiere echar su vida a perder, la echa. Y punto. Y después echan la culpa a los demás, a terceros. Y muchos le echan la culpa a Dios. Como Adán le dijo: es que usted es la mujer que me dio. No, hermano, ya es hora de que nosotros aprendamos a reconocer nuestros propios errores y asumir nuestras propias consecuencias. Es hora. Dice los que quiere. El que quiere caer en la tentación cae. Por eso les pregunté: ¿cuántos hemos sido tentados? Muchos. Yo he sido tentado. El problema no es que usted no pueda ser tentado todos los días con un pensamiento, con una mirar, con un escuchar. Duerme conmigo, le dice. De pronto va usted en el Transmilenio y le dice a aquella becerrita: ay, qué hombre. Y usted, uy. Y usted antes disimuladitamente en el Transmilenio le dice: disimuladitamente le pide allá el ternerito ahí. Porque quiere llegarse a ella o a él. Hermano, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Vaya allá donde estaba enseguida de Hebreos, Santiago. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Mira lo que le dice Pablo. Dice: porque raíz, léalo desde el 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en dónde? Los que quieren fornicar caen ¿en dónde? En la fornicación, en el adulterio, en el alcohol. Los que quieren. No todo mundo cae allá, sino los que quieren por su propia voluntad. En verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, cual codiciando en algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa palabra sí que es tremenda. Cuando dice traspasados de muchos dolores, quiere decir acepte las consecuencias. Y ahí es donde viene la tristeza, el dolor por la consecuencia de su pecado. Entonces viene la consecuencia. Si pecó la mujer, y se dan cuenta, ¿qué hace el hombre? Coge sus hijos y se va. Y viene la consecuencia a la mujer ¿de qué? De soledad, de tristeza. ¿Por qué? Porque dice: fueron traspasados de muchos dolores. Viene la soledad y la amargura ahí. Y se quedó sola. ¿Por qué? Por su consecuencia. Hermano, créame esto. Si el ser humano, el verdadero cristiano, digamos un ejemplo, si el cristiano peca, va a Dios, se restaura, pide misericordia, perdón. La Biblia dice que la mano de Dios no se ha cortado para levantar a aquel que viene. Proverbios 28:13 dice: el que encubre, mira esto, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, o sea el cristiano, si mi pueblo se humillare y confesare su pecado, se apartare de él, dice, entonces yo vendré y sanaré su tierra. ¿Hay perdón? Sí, pero la consecuencia le llega porque le llega. Ay, pastor, pero es que yo ya me arrepentí, pedí perdón y llevo ya 2 meses con el Señor. ¿Y por qué estoy así? Hermano, simplemente está afrontando la consecuencia de sus errores. Así es de sencillo. O sea, como en otras palabras, está pagando lo que hizo, no porque fue poseído por un demonio. Entonces,
se acaba todo, pierde todo y destruye todo. Y más encima quiere que Dios lo premie. Dios le perdona, sí, pero la consecuencia le llega porque le llega. Tiene que asumir sus errores. Y ese es el problema de muchos que pecan, se escudan buscando terceros, y como no encuentran terceros, dicen: no, aquí no hay más sino que el diablo. Ay, maldito diablo. No. Es su propia concupiscencia. Esa es una fuente con que el cristiano batallamos todos los días, con la tentación. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce nuestras debilidades. Él sabe dónde usted es débil, y Él le va a dar ahí, hermano, créalo porque cree. Otro ejemplo que nos habla la Biblia, de Ananías y Zafira. Dice que en ese entonces la iglesia vendían los bienes y la llevaban allá a la iglesia. Y un día vio a Ananías y a Zafira, le dijo: oiga, mi amor, venga, pues nosotros tenemos 3 casas, finca, y hay esa finca tan lejos que están, ¿quién va a ir por allá? Pues le dijo: mi amor, hagamos una cosa, vendámosla y llevamos el dinero allá al pastor. ¿Y el pastor quién era? Pedro. Ese Pedro estaba en el espíritu. Ahí sí no diga que estaba volando, estaba en el espíritu. Y entonces cuando ya vendieron la heredad, la vendieron, un ejemplo, digamos en 10 millones, y dijo: no, para dar 1 millón allá, no, mi amor, ¿no crees que es mucha plata? ¿Y si dejamos 500,000 y nos vamos a Santa Marta? ¿Tú qué opinas? Pues sí, no, mi amor, vámonos para Santa Marta, llevemos 500 lucas nomás, le dijo, no más. Y digámosle, pero pongámonos de acuerdo, le dijo. Pongámonos de acuerdo y le decimos que hemos vendido la heredad en tanto precio. Ni una mira más, ni otra. Entonces llegaron allá a Zafira. Ananías. Hola, pastor, le dice a Pedro. Aquí yo vengo a traer de lo que vendí, de la heredad. Y le dice: ¿estás seguro que en eso vendiste, Ananías? Sí, se lo juro. Pero Ananías era cristiano. Pero Satanás ya había tentado su corazón. Y le dijo: no, sí, pastor, tranquilo, pastor Pedro. En tanto se vendió la heredad. Ah, bueno. Dijo: ¿por qué consististe? Esa palabra ¿por qué? Ya le voy a explicar qué significa. ¿Por qué consististe? Que Satanás llenara tu corazón. Por tanto dijo: no has mentido a Dios sino a los hombres, y he ahí los pies de los que van a cargarte y te van a enterrar. Y entraron y Pedro cayó. De una, papá, fulminado. Fuera así ahora, ¿no? Y va entrando Zafira y le dice: Zafira, ¿cómo estás? Pastor, ¿cómo le ha ido? Y buscaba a Pedro. Pedro no está. Ananías. Pedro estaba ahí. Y buscaba a Ananías, y Ananías nada. Y le dijo a Ananías: Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? Le dijo: no, en 500 pesitos. Y aquí está, lo traemos. No dieron más. Pero en mi corazón, dijo, está dar los 500 pesos. Y Pedro la queda mirando. Le dije: ¿seguro, Zafira? Dijo: sí. ¿Seguro? Dijo: por cuanto has mentido. Dijo: hay los pies de los que te van a enterrar. Enterraron a tu esposo y ahora vienen por ti. Oiga, ¿quiere verlo usted dónde estaba ya Hechos? Y mirara lo que dice Hechos ahí. Es que esto me impresiona. Hechos capítulo 5. Yo le expliqué eso porque ya le voy a leer nomás. Hechos 5. Vamos a leerlo así, verá, breve, y usted se va a dar cuenta. ¿Ya lo tiene? Verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y trajo el precio de habiéndolo vendido a su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, o sea, de Pedro. Y le dijo Pedro a Ananías, ojo esta palabra, mire acá: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo. ¿Por qué lo llenó? Él no dijo estabas poseído. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías, las palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo aquel que lo oyeron, y se levantándose el joven, y lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste? Ahí no dijo estabas poseída de un diablo. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué cree que Dios permitió eso? Para que creyeran que Dios era real. Pero me impresiona a mí es por eso. ¿Por qué pusiste? Le dice. ¿Por qué? Pedro está confrontando a Ananías y con su responsabilidad le dice: ¿por qué permitiste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué le diste cabida al diablo que te tentara? ¿Por qué le diste cabida que te tentara en tus pensamientos y codiciaste? Le dice: ¿por qué, Pedro? ¿Por qué, Ananías? Pedro está confrontando a Ananías con su responsabilidad. Le dice: ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Y hay mucha gente que le dice: ¿por qué hizo eso? Ay, yo no sé, yo iba bien nomás y ¡pum! No, es fácil echarle la culpa al diablo. El problema es que nosotros no aceptamos nuestros propios errores. Entonces otro, ¿qué dice? ¿Por qué pusiste? ¿Qué dice Santiago 4:7? Si lo busca y yo se lo leo. Dice: someteos a Dios y resistíos ¿a quién? Y Él huirá de vosotros. ¿Y cómo yo someto mi vida a Cristo? En oración, en santidad, en búsqueda a Él. Y si usted somete su vida a Satanás, déjeme decirle, y si aquí hay alguien puede decir: no, pastor, está mintiendo. Cuando usted somete su vida a Cristo y vive en santidad, agradando a Dios, usted jamás va a caer a lo que el diablo quiere. Va a ser tentado, sí. Va a ser usted puesto ahí Dalila, sí. Pero usted es el que determina en apartarse y no caer ni darle gusto al diablo. Ahí no habla de posesiones demoníacas. Dele ese aplauso al Rey. La tentación que vino en Ananías y Zafira no fue interna, fue externa. Vino de afuera hacia adentro. Trabajó en sus pensamientos. Yo digo que la mente del hombre es como una... ¿Cuántos conocen un aeropuerto? La mente del hombre es como un aeropuerto. Entonces resulta que en un aeropuerto hay 3 cosas. ¿Qué hay? Pista, aviones. Pero ¿qué mueve a todo eso? Hay una torre de control. Usted es la torre de control, su mente. Y llama al avión y dice: torre de control, aquí me encuentro a 3,000 pies de altura. Dice: y se me acabó el combustible y vamos para abajo. No, para arriba. ¿Y qué le dice el de la torre de control? No, tengo poco combustible. No, dele vuelta porque no hay donde aterrizar. Y el piloto dice: no, yo necesito aterrizar y punto. Y va y aterriza, pero no fue autorizado. ¿Y qué cree que causa? Accidentes, muertos, de todo. Satanás es igual. Satanás llega allá y le dice: mire a aquella mujer, seduciéndolo. Y llega un pensamiento, un dardo. Mire, es que es bonita. Ay, ella dice: es que me trata con unas palabras dulces. Ay. Otro dardo. La torre suya es su mente. La pista es el corazón. Satanás lo ataca en la mente, aterriza, y eso baja a su corazón
y empieza a dar a luz. Y está poseído, le dice. Hermano, eso es una mentira. No hay un texto bíblico que hable de posesiones demoníacas en un verdadero cristiano. No lo hay. No lo hay en la Biblia. Voy rápido. No, pastor, pero ¿qué pasó con Judas? Voy a hablarle estos dos ejemplos de Judas y Pedro. Judas andaba con el Señor, sí. Comía con el Señor, sí. Iba a los cultos, sí. Pero Judas nunca había nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que Judas fue y vendió. Y dice la Biblia, mira en Lucas, dice que Satanás entró en Judas. Mira la diferencia. Entró en Judas, pero en Pedro no entró. ¿Por qué no entró? Usted ya ha preguntado eso, ya le leo el texto. Dice que Satanás entró en Judas y en Pedro no entró. Lo contrario de Pedro fue que Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear ¿a quién? A Pedro. En pocas palabras, para no andar mucho, Judas no era de Dios, era del diablo, y por eso entró en él. Y en Pedro, que era un verdadero siervo, un verdadero cristiano, que había nacido de nuevo, Satanás no entró, sino que fue y pidió permiso y le dijo: ay, préstamelo a Pedrito para zarandearlo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, y le dice el Señor a Pedro, le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. En otras palabras dijo: me pidió permiso para zarandearte y yo se lo di, pero yo he orado para que tu fe no falte. Si mira eso de lindo. La pregunta es: ¿por qué en Judas entró Satanás y en Pedro no? Porque Judas era del diablo, era del mismísimo diablo, y Pedro era de Cristo. Ya vamos entrando ahí, iglesia. Entonces no hay cristianos endemoniados, poseídos por demonios. Mírame, Lucas 22. Yo le voy a leer eso. Santo. Lucas 22, verso 3 y 4. Escuche esto. Dice la Biblia que entró Satanás en Judas. Entró. Y ahí sí lo poseyó. Judas, Lucas capítulo 22, versos 3 y 4. Y lea lo que dice, léalo brevemente. Entró Satanás ¿en dónde? Cuando alguien viene de afuera y entra, hay una puerta cerrada y le abren, ¿qué pasa? Entra. O sea, entró, se posesionó en Judas. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de las guardias, de cómo se lo entregaba. Vea, Satanás, Judas era un mensajero del diablo, era un espía infiltrado. ¿Usted ya ha leído la palabra que dice que crece el trigo y la cizaña? Bueno, Pedro era el trigo y Satanás y Judas la cizaña. Judas no había nacido de nuevo y por eso el diablo lo poseyó. Ahora mire lo que pasa en el verso 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Por qué no dijo: ha entrado en ti, Pedro? Porque un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. Ha entrado, como dice, para zarandearte como trigo. Pero ven el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor, Satanás pide permiso ¿con quién? Con Pedro. Él no entró en Pedro, él no lo poseyó a Pedro, porque en Pedro estaba Dios, vivía Dios, moraba Dios.
En Judas entró, lo poseyó y lo volvió nada porque era del diablo, era de él. Satanás conoce quién son los de él y quién son los de Cristo. Y hay un texto que dijo, ustedes lo oyeron cuando iban a echar fuera demonios, dijo, no, yo a Pedro y a Pablo conozco, dijo. Él sabe quién es nacido de nuevo y quién no. Dijo, pero vosotros sos míos, les dijo. Y les dio su zunda. Entonces usted va teniendo claro que ya un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. Y hoy enseñan eso. Le dicen es que es un proceso. Y toman un texto en Marcos donde dice que sacó una legión. Y son muchos. Ahí habla de un grupo de demonios, pero ellos no tienen su nombre. Legión. ¿Cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y hoy en día le han puesto espíritu de adulterio, de fornicación. Y tiene pereza. Dicen, ay, es que tiene un espíritu de pereza. No, pues que es un vago, sin vergüenza, no quiere hacer nada y punto. ¿O estamos acá o no estamos, iglesia? Ya todo le echan la culpa. Uy, hay mucho que andar, pero voy a meterme rápido. ¿Dónde vamos? Otro para que se dé cuenta que en Pedro no entró. Satanás pide permiso cuando mire que el ejemplo. Estaba allá y le dice, Satanás, se presentan ellos y allá es Satanás, allá donde Dios, y le dice, ¿no has visto a un hombre recto, íntegro, temeroso, apartado del mal? Le dice el Señor, como él no hay otro, un verdadero cristiano, le dijo. ¿Y qué le dijo Satanás? Le dijo, está bien, sí, yo sé que pero él no te sirve de embalde. Dijo, tú lo has protegido, le has dado mucha protección, le has dado vacas, todo. Y le dice, quítale lo que tiene y verás que maldice tu nombre. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Ve, quita lo que tienes, pero no toques su vida. No entres ahí, porque él es mío, no es tuyo, le dijo. ¿Estamos, iglesia? La Biblia es clara. Ejemplos. En Satanás entró porque era de él. En Pedro no entró porque era un siervo, un cristiano nacido de nuevo. En Job no entró porque era un cristiano nacido de nuevo. Satanás solicitó permiso para entrar a donde Pedro y solicitó permiso para tentar a Job. ¿Se da cuenta? Entonces no venga que no, es que estoy poseído. No, ¿qué pasó? No, es que el diablo me poseyó. No, que poseyó ni que nada. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu Santo no hay lugar para un demonio. No hay lugar para un demonio. ¿Por qué Satanás pide permiso? Porque no le pertenecemos a él. Y todos seremos tentados. Jesús fue tentado en el desierto 4 veces. ¿Y cómo venció el Señor a Satanás? Con la palabra. Usted quiere hacerle resistir todo pensamiento, pero ni siquiera ora, ni siquiera lee Biblia. ¿Y qué le pasó? No sé. Es que el diablo puerco maldito, eso donde voy me sigue. Le da un atributo a Satanás que solo le merece a Dios, que se llama la omnipresencia. Dios está en todo lugar, menos Satanás no. Seguimos. Jesús le dijo, yo he rogado por ti, Pedro, que no falte la fe en ti. Ya le dije, Judas fue poseído. Ahora mire lo que dice. ¿Pedro negó al Señor? Sí. ¿Cometió un error? Sí. ¿Fue tentado? Sí. Y Pedro va y se humilla y vuelve al Señor. Pero Pedro no fue poseído y reconoció su error. Judas fue tentado y Satanás entró en él. ¿Y qué hizo Judas? No se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Se ahorcó. Eso es como cuando el demonio ganadero llegaron allá ¿se acuerda cuando los cerdos miraron allá al demonio que estaba y el Señor llegó y le hizo libre? Dijo los demonios, dijo, no, los cerdos dijeron, no, yo prefiero ahogado que no con un diablo de estos encima. Y se fueron para el fondo del mar.
Hay que tener cuidado eso, iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Ya vamos terminando. 1 Corintios, santo, capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Dice: por tanto, pruébese. O sea, esa palabra pruebe quiere decir examínese a usted mismo. Sea consciente usted mismo de sus errores, dice. Pruébese. ¿Qué dice? 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba. Quiere decir, pruébese. Ahora Dios nos está diciendo ahí, pruébese si usted es verdadero cristiano. Pruébese si usted es de Cristo, usted no tiene por qué estar poseído por un demonio. Pero si usted, vuestro padre es el diablo, créame que no tiene uno sino varios encima. Pruébese, dice. ¿Qué dice Colosenses? Ahí el antico. Colosenses capítulo 3. Mire lo primero, aquí es donde viene lo bueno. Le echamos la culpa a Satanás que estamos poseídos, que el diablo, no. Aquí es donde viene lo bueno, mire. Dice así: haced, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal. Ahí no dice haced morir la posesión del diablo, no. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas a las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de quién? De la desobediencia. Quiere decir sobre los hijos del diablo, porque los que practican tales cosas no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, dice. Esa palabra desobediencia quiere decir los hijos del diablo, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados ¿de qué? Con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice el Señor ahí? Despójese, dice. Despójese. Entonces, si ve, y quiere usted ver que aquí, vaya a Gálatas, allá atrásito, vuélvase por favor. Gálatas capítulo 5. Y aquí nos corre el casco a más de uno. Y vamos a leerlo. Dice Gálatas 5, verso 19. Manifiestas son las obras ¿de quién? ¿Del diablo o poseído? No. Manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que quieren, ¿se acuerda ya que decía? Los que quieren pecar, pues dice que los que practican o los que quieren las tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice. No heredarán. Ahí está mostrando claritico que son obras de la carne. No están poseídos por el demonio, pero hoy en día dicen, no, es que idolatría, el espíritu de idolatría, espíritu de fornicación, ya todo le pusieron un nombre. Pero aquí dice que son obras ¿de qué? De la carne, de su propia concupiscencia, de su propio pecado. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. La palabra es clarita, hermano. La palabra es clara como el agua, como un espejo. Y hoy le ponen a todo, por lo menos digamos, dicen, ay, es que soledad, espíritu de soledad, fuera. Espíritu de amargura. No, ahí no habla, dice, son obras ¿de qué? De la carne. Consecuencias ¿de qué?
del pecado. Termino acá. Hay muchos textos. Aquí hay muchísimos textos de que hablar. Nosotros somos Romanos 8:11, para que no se nos olvide. Listo, estos dos textos, leerlos nomás. Romanos 8:11. ¿Qué dice ahí? Y si el espíritu, ojo aquí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu que mora en vosotros, dice. Le pregunto, ¿qué espíritu mora en nosotros? El espíritu de Dios. Hermano, no hay cabida para un demonio en un verdadero creyente. No puede ser poseído ni siendo cierto. Los que enseñan esto son herejes. Eso es una herejía, decir que demonio de adulterio, demonio de borrachera, demonio de pereza. No, dice, son las obras de la carne. El perezoso es perezoso. Hay otro, faltó fue que dijera, ay, usted ha visto que pone un ejemplo de la hormiga, le dice, ay, perezosos, aprende de la hormiguita. Entonces ya dicen, no, es que ese sí tiene un espíritu de hormiga, dice. No, hermano, esto es tremendo. Y terminando aquí, ¿qué dice Juan 8? Terminamos, leémoslo aquí. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8. Hay mucho para qué ahondar, pero ya no hay más tiempo. Juan capítulo 8, verso 42 al 44. ¿Qué dice ahí? Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, les decía a los fariseos, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois ¿de quién? De vuestro el padre el diablo, y los deseos, ojo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, vea, él ha sido mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice. Ese le estaba diciendo a ellos, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y el que no ha nacido de nuevo es de vuestro padre el diablo, porque peca, se adultera, se embriaga, se emborracha, mete vicio, mete de todo y le echa la culpa a los demonios, cuando realmente son obras ¿de qué? De la carne. De la carne. Entonces termino aquí. Ningún verdadero cristiano, como vimos en Pedro y en Job, un verdadero cristiano que haya nacido de nuevo no puede ser poseído por ningún demonio. Pero vimos la diferencia entre Pedro y Satanás, entre Pedro y Judas. Judas era del diablo. Entonces el que peca es porque quiere. Es porque quiere. O en pocas palabras, perdónenme la expresión, porque le dio la gana, hizo y listo. Claro eso. El Señor habló sobre el tema que un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio, ni puede tener un demonio adentro un verdadero cristiano. Yo hablé de un cristiano, no me va a decir mañana, no, pero es que la Biblia dice que fulano el Señor liberó a tantos. No, yo no estoy hablando de los que no son cristianos, sino del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. No puede ser poseído, porque hoy hacen cultos de ministración y liberación y de tanta vaina, y cada 8 vuelve otra vez el mismo hermano y vuelve y le ministran. ¿Y ahí qué pasó entonces? Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en esta hora. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte.
orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.